Aquí estoy. Sí, ya, Horacio. Horacio, pues ya estaremos muy contentos. Ya hay dos nuevas opciones para poder optar democráticamente. En caso de que lo que veamos no nos guste, ya podemos estar con Somos México, nomás que amenazan con quitarle el nombre y el color, que porque no sé cuántos tiquismiquis de esos que luego hay, quisquillosos que son, pero ya está ahí Guadalupe Acosta Naranjo y otros personajes listos para iniciar. Lorenzo Córdoba, Marco Baños, ex consejeros del INE, ahí metidazos. Y del otro lado, pues ahora se llama Paz, el tal partido de origen evangélico. Que era el PES, ¿no? Que era el PES primero. Ya alguien dijo por aquí, ya sabes, ya te imaginarás de dónde lado, que era el piso, el pozo, el puso, quién sé cuántas cosas. Pero bueno, Horacio, ¿cómo ves las nuevas opciones? Somos México y Paz. Bueno, el PAS se debe llamar el PSL, ¿no? Partido contra el Estado Laico, ¿no? Porque cuando yo estaba de constituyente, que fue el peor error, ya lo saben, que cometí en mi vida, pero pues me embaucaron y yo dije que sí, y como yo no sé faltar a mi palabra, pero si me hubiera dicho Jesús Ortega que era para competir en una elección por diputado constituyente, le hubiera dicho que no, porque yo no quería, nunca he querido ser diputado, ni lo seré, ni querré, pero ahí estaba yo. Y el discurso inaugural de Hugo Eric Flores, que no creo que haya cambiado de ese entonces, que fue en 2015 hasta ahora, hace 11 años fue eso, que pues él quería convertir a México en una ciudad total y absolutamente propagadora y difusora del evangelio de nuestro Señor. Entonces, pues eso es en contra del Estado laico, pues, ¿no? No entiendo cuáles van a ser los principios de este partido. Y pues el otro partido, que son puros odiadores de la 4T y que tendrán sus motivos para odiarla, yo no digo que no, ¿no? Todo el mundo tiene motivos para no odiarla o para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o para estar medianamente o no. Pero bueno, como quieran y manden, es un partido que se genera como un partido lleno de odio, porque Acosta Naranjo es un señor que está sumamente resentido, que está sumamente odiador, y que les va a ganar igual que le está ganando al PAN o que le ganó al PRI. Les va a ganar su falta de propuesta, y aunque ellos digan que tienen ya un proyecto alternativo de nación, o que el PAN diga también que tienen un proyecto alternativo de nación, pues ese proyecto alternativo de nación es regresar a lo de antes, porque ellos quieren que regresemos a lo de antes. Nosotros, o la mayoría de los ciudadanos en este país, no queremos, ¿no? Porque por muchas cosas que haya que se pueden corregir y que se deben corregir y enmendar de la Cuarta Transformación, no podemos ni comparar lo que han hecho ellos, lo que ha hecho de positivo para este país la Cuarta Transformación, con lo que hicieron antes y con lo que no hicieron también. Y estos pues quieren hacer lo que les faltó hacer, que sería otra vez llegar a ser una colonia de Estados Unidos, a ser un país racista y clasista, como fue y como sigue siendo en muchos sentidos, obviamente. A mí lo que me da miedo nada más de Morena es que Morena, con muchas acciones que están pasando, le vaya a entregar con charola de plata, con bandeja de plata a estos partidos, a la derecha y a la oposición, le vaya a entregar bastiones como el gobierno de la Ciudad de México, y lo digo aquí delante de Ana Francis porque ella sabe perfectamente de lo que hablo, ¿no? Y lo digo por muchos estados también, donde si, por ejemplo, en Chihuahua no hay un candidato, yo no estoy por ninguno de los dos candidatos que vaya a haber, ¿no? Ni por Andrea ni por el otro, pero finalmente tiene que haber gente que tenga verdaderamente toda la investidura y toda la confianza del pueblo para poder votar por Morena, y no alianzas dudosas como San Luis Potosí o como cualquier otra alianza que pueda haber, ¿no? Donde finalmente no confía la gente, ya no quiere la gente que haya ese tipo de cosas, y que no haya obras que no se terminen, y que no haya cuestiones que afecten a la clase media, que no haya muchas cuestiones donde finalmente el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Chihuahua, el gobierno de Sinaloa, por favor, Morena, tienen que hacer lo posible para no entregarle a la derecha o a la oposición con bandeja de plata el poder, porque si no, sí nos vamos o sea, sí puede haber no en el siguiente sexenio, sino en el 2036, puede haber de veras un cambio muy desagradable y muy lamentable para lo que ha aquilatado a México con su izquierda, pero muy bien posicionada en todo el mundo, gracias a los dos gobiernos que hemos tenido. Por eso no se las entreguen, por favor. Gracias, Horacio. Oye, Fernando, ¿compartes esa visión de Horacio
en el sentido de un riesgo de entregar o ceder o perder el poder en la Ciudad de México, por ejemplo, y en otros lugares? Bueno, esperaría que no, pues es lo que más deseo y parte del trabajo que hago desde la comedia, desde la comunicación, es también para informar a las personas y que no caigamos tan fácilmente en estas trampas, ¿no? Pero a mí también, pensando en la pregunta que le hacías, Horacio, me da un poco de corajito, me pongo un poco en modo Feynman, de decir, me caigo gordo en tanto mexicano, porque fíjate, luchamos durante décadas por tener libertad de expresión y democracia. Vivimos en un régimen monolítico del PRI que se traspasó al PAN sin que hubiera realmente transformaciones políticas importantes. La libertad de expresión, pues lo sabes perfecto, Julio, ha sido una lucha constante contra la censura, contra los intereses políticos, contra los intereses empresariales. La logramos, tenemos ese gran triunfo y la libertad de expresión la usamos para que se exprese Chumel Torres, para que se exprese Loret de Mola, para que se exprese Azucena Uresti, la señora Lili Telles. Es decir, estamos dilapidando un derecho que nos costó muchísimo y gastándonos la pólvora en infiernitos. Y en el caso de la democracia, que vaya que ha costado hasta vidas incluso de muchos luchadores por tener el derecho a votar y a que nuestro voto se respete, para que nos salgan con el partido del PES y el Semos México, que de verdad parece que nos estamos gastando la democracia en estampitas para nuestro álbum Panini. Es decir, estamos dilapidando algo que ha costado mucho y que deberíamos reivindicar, darle mayor dignidad al ejercicio a la conformación de un partido político. Somos México, es la suma de una bola de payasos llenos de odio, que lo único que los mantiene unidos es su odio a López Obrador y a lo que implica la 4T y al despojo que ellos sienten que vivieron de lo que les correspondía históricamente. Pero no han hecho nada por este país, no han hecho ni siquiera nada por ellos mismos, porque son a la vista de muchos, pues el ejemplo perfecto de la derrota encarnada, la vocación y además una vocación ya me parece natural a seguir perdiendo por los siglos de los siglos, amén. Y amén de los otros del PES, del PUS o el PIS, que pues es una vergüenza que se utilice nuestra democracia, nuestra tan luchada y peleada democracia, para que estos tipos hagan sus negocios familiares y se trepen al presupuesto de la manera más vil e insolente que ya todos sabemos. Bien, Fernando. Ana Francis, ¿está en riesgo, por ejemplo, la Ciudad de México de que la oposición pueda desplazar del poder a Morena por un lado y por otro? ¿Morena estaría dilapidando o corre el riesgo de dilapidar su capital político y social? Yo creo que no, Julio, pero yo creo que tenemos que vivir como si sí y que tenemos que trabajar como si sí, porque lo cierto es que la Ciudad de México o sea, la gente es muy crítica en la Ciudad de México, hay mucha conciencia, pero también hay mucho cruce de información. No sé si se acuerdan que justo, pues el presidente López Obrador hablaba mucho de este fenómeno de la Ciudad de México en donde pues como la radio está prácticamente tomada, buena parte de la radio está prácticamente tomada por estos discursos de derecha y de ultraderecha, pues en el coche vas escuchando, etcétera, que pasas horas en el coche. Y si solamente tienes acceso a esa radio, etcétera, pues tienes acceso a una determinada información. Pero bueno, pues los números dicen otra cosa, Julio, pero tenemos que trabajar como si sí, porque además también es cierto que muchas cosas cambian. Yo creo que hay procesos importantes que faltan de pasar en la Ciudad de México, por ejemplo, en las alcaldías. Yo creo que parte como de la vida política de la Ciudad de México que ha sido muy importante ha sido justo distribuir el poder en las alcaldías, que tienen mucho más poder de lo que en algún momento tuvieron las delegaciones y etcétera. Pero no hay todavía, siento yo, el enganche de la gente con las alcaldías. Es decir, sí hay un buen enganche de la gente con el gobierno central, como que es su interlocutor para un montón de cosas, para bien o para mal, pero no hay ese mismo nivel de interlocución con las alcaldías. Y creo que es el paso siguiente que
que como democracia participativa y activa tenemos que dar en la Ciudad de México, hacer funcionar de muchísima mejor manera a las alcaldías, porque lo cierto es que la mitad de los problemas se podrían resolver ahí. Y yo siento que ahí hay un paso muy importante. Pero, pero hay que vivir como si sí, Julio, sin duda, ¿no? O Bien, sea, gracias. sí hay que poner, o sea, las barbas del señor este a remojar y hasta los bigotes y todo, o sea, porque el mundo no está, o sea, el horno no está para bollos y el mundo no está para menos, ¿no? Bien, Ana Francis. Horacio Franco, de lo que vas viendo de aspiraciones de aspirantes a candidaturas diversas en diversos estados, ¿cómo vas viendo ese proceso interno de Morena? Hace rato entrevistaba a Héctor Alejandro Quintanar y él decía que está viendo el gran éxito de Morena, que ayer se cumplieron 12 años de que consiguió su registro como partido político, habiendo toda la consecución de cargos, de puestos que aún había pendientes, entre otros, que no ha podido desarrollar los filtros adecuados para impedir que elementos negativos puedan aspirar y puedan participar en candidaturas y demás. Hace la semana pasada, si no me equivoco, el doctor Lorenzo Meyer decía de una ley, decía la única ley de las ciencias sociales que es absolutamente cierta, una ley de la imposición de las élites en los partidos, que es como una ley de hierro que establece que hagas lo que hagas, las élites son finalmente las que van a decidir el curso de movimientos y partidos. ¿Qué opinas de esto, Horacio? Yo por eso no creo en los partidos políticos, porque los partidos políticos se están rigiendo por eso desde hace años, se rigen por cúpulas y no por bases. Entonces, en un momento dado, las bases de Morena o las bases de cualquier partido pueden en un momento dado enojarse o ofenderse o ya quitarse las ganas y la mística por la cual el movimiento de regeneración nacional, y así se llama, ¿no? Morena, es un movimiento que después tuvo que devenir en un partido por necesidades políticas, obviamente, y luego tuvo que hacer alianzas por necesidades de ganar votos, obviamente, y fue donde ahí pues salieron con el enemigo, salieron con los peores que pudieron aliarse, que son el PT, ¿no? Y el PES, y obviamente, pues, sí, evidentemente hay que todo, miren, por todo en esta vida se paga una factura. Por portarte muy bien también puedes pagar una factura que por portarte muy mal. Lo que pasa es que la factura de que pagas por portarte muy mal o hacer alianzas con gente muy mala es mayor, y en un momento dado ya tuvo Morena lo que tuvo que tener en las elecciones de 2018, que fue con las alianzas poder garantizarle un poder a la izquierda, sí, pero pues el Partido Verde no va a ser nunca de izquierda y el PT pues ya sabemos sus asegúnes. Entonces, en ese sentido, primero fue un movimiento con mística, después un partido aliado. Entonces tenemos que finalmente, pues tampoco es tan funcional ya para lo que necesita Morena para convertirse en un partido movimiento, porque una cosa es el movimiento, otra cosa por el cual yo doy mi vida por la izquierda, una cosa es el partido en el cual no creo si se maneja por cúpula, sino por bases, y otra cosa es el gobierno, ¿no? Y todas las entidades gubernamentales, ¿no? Municipales, estatales y el federal. Y en ese sentido, finalmente hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que ¿qué queremos para los siguientes años en México? ¿Queremos un gobierno de izquierda como el que enarbola Moreno? Un gobierno con un humanismo, sí, un gobierno en el cual, Julio, y tú no me das la razón, hay muchos asegúnes también ecológicos que no estás de acuerdo tú y que se los has ido a plantear a la presidenta y todavía dicen que es una andanada en contra de la secretaria del Medio Ambiente. No, yo creo que ahí se tienen que limar asperezas. Ahí son asperezas y cosas que no estamos de acuerdo. Pero tanto tú como la secretaria del Medio Ambiente, como nosotros que somos artistas, queremos para este México un gobierno, una democracia liberal como la que tenemos, y no queremos ninguna cuestión con injerencia de Estados Unidos o de ningún otro país, y queremos que nos dejen en paz, pero nos cuesta un montón de trabajo. Entonces hay Morena y las bases y toda la cuestión partidaria, perdón, tiene en verdad que ser muy congruente y muy autocrítica. Si no hay autocrítica, va a empezar a ser otra vez un partido como el PRI,
corporativista, de cuotas, etcétera, etcétera. Y también de manipulación, porque en un momento, si se te está cayendo todo, si en un momento todavía no, obviamente, pero por fortuna tenemos cabezas que todavía no lo dejan, no dejan caerse, pero hay gente como Monreal que pueden causar decisiones muy lamentables, muy, muy lamentables. O el mismo Dan Augusto también lo podría llegar o lo podría hacer. Entonces, sí, Morena tiene que tener muchísimo cuidado, mucha autocrítica y una gran autodepuración en lo que tiene que ver para que el pueblo verdaderamente nos convenzamos que de veras es una verdadera opción, pero es la única ahorita, no hay otra, no hay otra, ese es el problema. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿ya estás puesto para diversificar tu voto en 2027 con estas opciones de paz y de Somos México? Estoy listo para más bien reafirmar el voto que he tenido durante las últimas elecciones y para seguirle exigiendo a ese partido por el que voto, pues que tenga sus candados y tenga sus métodos de elección de los candidatos más seguros para quienes vamos a votar. Yo no pienso cambiar de partido. Me han tentado muchas veces para decirme que si ya me arrepentí, que si las broncas que tiene Morena, que si los que se meten los Sergio Mayers y los Monreales y los Pedro Aces. Sí, todo eso, pero con todo eso, Morena, y yo no soy parte del partido, pero no, tampoco tengo nada contra los partidos políticos, creo que es lo que tenemos a la mano para cambiar la realidad. A mí Morena me sigue pareciendo que es un fenómeno digno de estudio y de análisis. Lo que ha pasado en estos 12 años, yo no conozco otra organización política que haya tenido un crecimiento tan exponencial en tan poco tiempo y que haya logrado lo que logró en tan poco tiempo. El desafío, pues también creció exponencialmente en muy poco tiempo y ahora vaya que Morena pues no solo se convirtió en el gran partido del poder en México, sino que correría el riesgo, nada más por la consistencia y por el tamaño que tiene, de convertirse en otro PRI. Yo toco madera, no encuentro aquí en el auto en el que vengo, pero ya encontré, toco madera de que eso no suceda, pero eso requiere mucho trabajo, tanto internamente en el partido y vencer eso que a los políticos los tienta, es el diablo de los políticos, Ana lo sabe, que es el pragmatismo. El pragmatismo, cuando pasa por encima de los ideales, tiene que encontrarse un tope. Y creo que en la 4T hay mucha gente que está dispuesta a poner ese freno, pero hay otros que pues son pragmáticos. Entonces creo que hay que tener cuidado de que ese pragmatismo, que si bien ayuda a veces a resolver, a agilizar las cosas, también pues ha convertido, por ejemplo, a la carroza del PRD en la calabaza que es ahora Somos México. Entonces que sirva eso de ejemplo a las futuras generaciones de morenistas para se que les hizo calabaza. Que al que obra mal se le pudre el tamal. Oiga, don Fernando, pero francamente no entiendo por qué usted no hace caso de los encendidos discursos y promesas tan interesantes que hace Guadalupe Acosta Naranjo, Laustarán, allí está el Consejo Consultivo con Lorenzo Córdoba, está en activo ya Emilio Álvarez y Casa como representante ante el INE y tiene a un exconsejero del INE, Marco Baños, como suplente. Es Cállate. Una pléyade, una exposición de figuras políticas. ¿No le mueve a usted así como decir, a lo mejor si tienen razón y si pueden cambiar a México? Híjole, mira, sí, son como los monstruos del rock and roll, o sea, ese es como un dream team de la decadencia. Yo debo decirte que no me siento tentado por eso que tú maloramente me quieres decir, pero sí reconozco que tengo que reconocer que Acosta Naranjo, pues si bien en la política no lo ha logrado, en la literatura pues tuvo un papel muy importante al convertirse pues en la musa de Franz Kafka para la Metamorfosis. Ese inicio donde dice, aquella mañana al despertar Acosta Naranjo se sintió convertido en un cucaracho, es uno de los momentos cumbres de la literatura universal y yo se lo respeto y se lo reconozco.
Bien. Ana Francis Moore, sálvanos, por favor, de este pasmo en el que hemos entrado. Eleva la discusión. Respeto, amigos, respeto a la gente de los partidos políticos, porque... Oye, si estuvieras en escena, sí, ¿qué ajá. papel escogerías? ¿Saldrías con un disfraz? No, pues sí está, es que sí están muy tentadores cualquiera de esos, ¿no? Mira, uno que me ha sorprendido, que me sigue sorprendiendo porque en algún momento lo admiré mucho, es Emilio Álvarez y Casa. Y que escuché una entrevista en un determinado programa y básicamente todo su discurso es, este partido surgió para ir en contra de Morena. Entonces, Sí. pues ahí es donde digo, amigo, híjole, ahora sí que es como cuando le dices a tus amigas, o sea, ¿no? Así de, me conseguí este novio para darle en la madre a ese ojete que me dejó. Que si es así de, comadre, amiga, date cuenta, pues, ¿no? Entonces, pues eso nomás, como ahora sí que en términos psicológicos, pues mucho enganche y poco proyecto. O veamos el proyecto y poca realidad, Julio, la neta. Y créeme que ahí sí ya lo digo con respeto. Seguramente hay mucha gente que de buen corazón se inscribió, de buen corazón, pues fue a las asambleas, etcétera, etcétera. De buen corazón forma parte de ese partido. Pero pues poca realidad, mucho ruido, pocas nueces, poca realidad y un enganche terrible para ir en contra de Morena. Entonces, pues ya se verá en el proyecto. Yo creo que se van a andar jaloneando. Me late que son como del marketing de Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo creo que se van a ir ahí jaloneando los votos porque es como ese target, siento. Sí. Bien.